Bueno, mira, este es lo que uso yo para enderezar las tablas. Le pongo la orillita y la sujeto con estas. Es bien fácil, ya nomás, estas nomás las zafas y se zafa la tabla. Zafa la tabla. Y ya la acomodas y la vuelves a poner y la sujetas para que quede en la orillita y poder quitarle y ya la enderezas aquí. Bueno, la idea es esta. Una vez que tienes ya las tablas cortadas a mismo ancho y en parejitas, ya va a quedarte bien parejita en la de esta. Lo vas a hacer un corte 45, exactamente donde te termina para que te quede este triángulo, ¿sí? Corte 45. Y con el corte 45 te va a quedar así, este triángulo. Ahora lo que vas a hacer es, esta tabla la vas a voltear así y vas a colocar tu sierra a 0 grados y aquí en 0 grados le vas a cortar exactamente también aquí para que te quede el otro triángulo. Ok, mira, y así te quedaría y ya tiene los dos triángulos, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver cómo lo vamos a acomodar. Mira, aquí tenemos los dos triángulos. La idea de tener estos dos triángulos es acomodarlos. No los vas a acomodar así porque mira la veta. La veta va seguida. El chiste es que los acomodes, que la veta quede encontrada, ¿eh? Para que se haga algo así, ¿sí? Para acá y para allá, para acá y para allá. Y que queden las vetas así encontradas, para que quede de esta forma. Si lo dejas de esta forma, te va a quedar la veta seguida. Y eso es lo que no queremos. Los cuadritos me quedaron de 11 centímetros. Y como tenía este triplay que le había errado ahí en la esquina, en el corte, pues lo voy a utilizar para esto. Esta va a ser una mesita para comer en la cama, de una amiga que me pidió, porque tiene una hermana enfermita y entonces para que coma ahí en la cama le vamos a hacer esta mesita. Le corté a 1.5 tiritas de 1.5 centímetros para que alcanzara a lo largo desde aquí hasta acá, que medía 49 centímetros, y los cuadritos me quedaron de 11 centímetros. Bueno, no van a quedar así, ahorita solamente los puse para guiarme, para ver si quedaban bien. Y sí sí da exactamente el espacio que quiero. Ahora, acuérdate que los vamos a acomodar no de esta forma, sino de esta forma, o sea, con la veta volteada, encontrada, para que simule el efecto así. Y aparte ahorita le vamos a cortar pedacito aquí y le vamos a meter otro triangulito aquí para que aún dé más el efecto de profundidad. Pero ahorita lo vamos a ver. Nada más es para ver cómo va quedando. Y pues ahí va quedando bien. Entonces vamos a seguir con esto. Y así va quedando. Ya nada más voy a recortarle estos pedazos que tengo, que le dejé de más aquí, y emparejarla bien y una buena lijada y a ver el resultado, cómo va a quedar. Bueno, y así quedó lijada. Pensaba darle un color a las tiritas. Me imagino que se vería mejor si tiene con color, pero me da mucha flojera, porque ya puesto pues tendría que hacerlo de una por una y con un pincelín, pero
así lo voy a dejar. Yo creo que ya más o menos agarra la forma. Ya si tú le quieres dejar el separado aquí con otro color, bueno, pues se vería un poquito mejor. Ya nomás le falta lo que va en los lados y las patitas, porque es una mesita como te dije, para comer en la cama. Y bueno, su lijadita, y ahí va quedando. Le eché su aceite de linaza y parece que sí da el efecto que yo quería. Un efecto más o menos de profundidad. Bueno, ahí quedó. Después vamos a hacer las patitas y lo de arriba. Eso ya es mucho más fácil, es como cualquier otra cosa. Pero bueno, esa es la idea de la tapita. Por si quieres hacerlo para una mesa grande o una puerta, un cuadro, algo, lo que quieras hacerlo. Ahí está la idea. Saludo. Acuérdate que por allá ando en el grupo Pales, Tarimas, Muebles y más. Bueno, lo que hice ahora fue la basecita para meter adentro. Para meter adentro la tablita y que quede ya. Aquí le voy a hacer sus agarraderitas y las patitas para que quede ya como la mesita que necesito o que quiero en este caso. Y así va quedando ya casi terminada. Nada más le faltan las agarraderas y las patitas. Una patita así y la otra así y ya casi queda la mesita. Y así fue como quedó la mesita para comer en la cama. Le puse sus soportes y sus patitas y ahí quedó. No olvides suscribirte al canal, darle like. Saludos desde Ciudad Valle, San Luis Potosí. Me encuentras también en el grupo Pales, Tarimas, Muebles y más en Face. Y bueno, un saludo desde acá y ojalá te haya gustado el aporte, te haya servido. No olvides compartir, suscríbete, porfa. Estamos en contacto. Bye.